Buenos días a todos los asistentes a esta nueva jornada que organiza el Colegio de Ingenieros Industriales y la Fundación Industrial Navarra en colaboración con CiberHelp, que es la división de ciberseguridad de Helfon. Hoy va a tener lugar la jornada que hemos denominado Conversaciones sobre ciberseguridad en la empresa navarra y esta jornada lo que viene a poner el broche es a una iniciativa que comenzamos en el mes de marzo. La idea era analizar el estado de la ciberseguridad de las empresas navarras y durante el mes de marzo y abril estuvimos realizando un análisis sobre la ciberseguridad en estos meses. Al final fueron casi 80 las empresas que participaron en el estudio y tras ese periodo comenzamos a analizar los resultados. De ahí, bueno, salieron una serie de conclusiones que las plasmamos en un decálogo de buenas prácticas, como podéis ver aquí en pantalla. Esto, bueno, se ha estado publicando en las últimas semanas y venía a poner un poco, bueno, pues a destacar aquellos elementos que son imprescindibles para tener una adecuada seguridad en la empresa. Hoy, el objetivo de la jornada de hoy, que vamos a contar con Diego Martínez y Marina Campos, que son los autores del estudio, pues la idea es conversar, ¿no? Que nos cuenten un poquito cuáles han sido los principales resultados del estudio, sobre todo, bueno, poniendo el énfasis en aquellos puntos de mejora que se pueden hacer y también, ¿por qué no? Bueno, aquellas buenas prácticas que también hayan salido que se hacen, si es que ha sido así. Y a partir de aquí ya os doy paso a Diego y a Marina. Diego, ya puedes compartir tu pantalla. Lo que os vamos a exponer aquí, aunque luego lo vais viendo, son unas pequeñas conclusiones en el lenguaje muy coloquial, ¿de acuerdo? No queremos aburriros con nomenclatura técnica que ahora realmente no viene al caso. Entonces son un poco las conclusiones en limpio que hemos sacado de esta encuesta, en la cual os damos las gracias a todos por haber colaborado, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues bueno, básicamente una pequeña presentación para que veáis quién es esta voz que os habla, ¿vale? Yo soy Diego Martínez, soy el CTO de Helfon. Y bueno, este es un poquito mi currículum personal y profesional, ¿no? O sea, soy ingeniero informático, he sido durante muchísimos años administrador de sistemas Red Hat, arquitecto de sistemas, he sido analista forense durante 8 años en la Audiencia Nacional, así como en varias audiencias provinciales, soy instructor analista forense avanzado, miembro de ISACA y me encuentro certificado por SANS, instructor de hacking ético avanzado, instructor de desarrollo seguro, miembro del capítulo de Aguas España. Diseñé e implementé desde cero el laboratorio de análisis de código del Banco Santander y su operativa funcional a nivel global. En antaño ISBAN, ahora es Santander Global Tech. Fui responsable de un Red Team en el Banco Santander, fui responsable de un Purple Team y al final, antes de venirme aquí, estuve trabajando como en el equipo de respuesta ante incidentes del Banco Santander, ¿vale? A nivel global. Era un N3 Global Incident Resoluto, sin más. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Marina Campos, soy SEC Team Leader nivel 1. Y bueno, un poquito de dónde vengo, así a nivel de introducción. Soy ingeniera informática, he estado desarrollando aplicaciones bajo desarrollo de código seguro. He sido técnico de sistemas avanzados en entornos Windows, por supuesto análisis forense en varias audiencias provinciales, lo que viene a ser analista forense avanzado, experta en Red Team y Purple Team, coordinadora de ambos equipos, instructora de SSDLC, que es Desarrollo de Código Seguro, y responsable de apoyo directo del DEFIR Team en N3 Resolutos. Vale, muy bien. Vamos a pasar ahora a una pequeña introducción muy cómoda para que todos nos pongamos en contexto. Vale, mirad. Todos nosotros estamos interesados e inmersos en una lucha por conseguir un nivel de ciberseguridad lo más adecuado posible para nuestras empresas, ¿vale? Para ello necesitamos conocer sobre el terreno cómo está la situación a día de hoy en Navarra, más allá de unas encuestas o unas medias nacionales más o menos bien intencionadas y, por supuesto, absolutamente fuera de una visión, digamos, comercial. Esto no se trata de vender, se trata de mejorar lo que tenemos, ¿vale? Desde aquí, vuelvo a repetirme, pero es que realmente es importante, queremos dar la gracia a Coina y a su oficina de transformación digital, ya que se han pegado un curro súper y cañeros, muy intenso, y me parece justo el reconocérselo, ¿de acuerdo? Vale. Retomo la presentación. El paso previo para poder
solucionar cualquier problema o estar preparado al menos para cuando ese problema llegue, lógicamente es conocer el punto de partida. Es decir, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué lógica estamos aplicando? ¿Cómo estamos trabajando? Y de aquí en adelante, ¿qué podemos mejorar? Y luego ir trazándolo e ir viendo cómo vamos avanzando. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en este caso, hemos realizado una encuesta, a la cual os damos las gracias por haber colaborado y queremos, en esta encuesta, más que las opciones técnicas, más que el firewall tal, el antivirus tal, queríamos ver la lógica, o sea, lo que entendíais vosotros por ciberseguridad, la lógica que aplicabais en vuestras empresas, en vuestro entorno, ¿de acuerdo? Ya que no siempre, pero sí casi siempre, no es tanto cuestión de aplicar o poner más hierro, más antivirus, más tal, que nunca vienen más, pero bueno, sí, a veces es cuestión de aplicar una serie de medidas coherentes y lógicas, ¿de acuerdo? Y luego tener en cuenta lo más importante, es que tenemos que ser siempre, siempre, siempre proactivos. Y en el momento en el que seamos reactivos tenemos un problema. Tal y como está avanzando los ataques y las contramedidas a día de hoy, en el momento en que somos reactivos, os aseguro desde ya que ya hemos perdido la guerra. ¿De acuerdo? Bueno, en esta charla, en este webinar, vamos a tratarlo, vamos a enfocarlo desde dos posibles objetivos. Uno serían las micropymes y otro las pymes. ¿De acuerdo? Entonces, para cada caso, para micropymes y luego para pymes, vamos a determinar 3 niveles de riesgo. Bajo, relativo y no aceptable, que se corresponderán a los colores verde, azul y naranja. Lo veréis en cada diapositiva en los títulos, ¿de acuerdo? Veréis el título estará en verde, en azul, naranja, para que, bueno, tengáis más, aunque lo va a indicar, pero bueno, para que os ubiquéis un poquito mejor. De cada nivel de riesgo hemos localizado 4 indicadores sobre totalidad de indicadores que hemos tratado en la encuesta que os lanzamos a todos vosotros, ¿vale? Pero pensamos que, bueno, estos 4 indicadores representan mucho mejor esos niveles de riesgo y vamos a poder, pues, explicaros un poquito más las cosas más fundamentales. El objetivo, pues, es tener la visión esa real y actual del momento en el que se encuentran las empresas aquí en Navarra en temas de ciberseguridad. Si recordáis bien en las encuestas, sí que hay algunas preguntas que os lanzamos, que sí que las contestaciones son datos numéricos o podremos sacar estadísticas a partir de ahí. Entonces, esta parte sí que no vamos a tratar a partir de ahora porque lo que necesitamos es tener lo que es el inicio de ese periodo de trazabilidad. Es decir, a partir de esta encuesta, que ha sido la primera, seguiremos obteniendo esos datos numéricos y podremos trazar a ver por dónde vais en estadísticas y tal y poder sacar conclusiones más relevantes para los siguientes webinars si se dieran y ese tipo de cosas. Así que ese tipo de datos no vamos a tratarlos en este momento. Nos centraremos en los indicadores de cada nivel de riesgo. Perfecto. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de las micropymes, ¿de acuerdo? Vale. Aquí empezamos por los indicadores de riesgo bajo. Antes de continuar, quiero incidir en una cosa. Como bien os digo, son indicadores de riesgo bajo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que no deben estar en el puesto número 1 de nuestras prioridades a la hora de tener en cuenta para medidas de seguridad. Pero, cuidado, no por ello hay que dejarlos de lado, ¿de acuerdo? O sea, esto es, digamos, de los 3 niveles de los que os vamos a hablar, las que en teoría menos prisa nos corre, pero no por eso hay que dejarlo de lado, ¿de acuerdo? Vale. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos de software que se utilizan en las empresas, ¿de acuerdo? Tanto estándares, ¿vale? Cuando digo yo estándar me refiero a un Office, a un, no sé, a tipo de software, digamos, más genérico, o a los software exclusivos diseñados en específico para una empresa en concreto, ¿vale? Ese software que nos han hecho a medida para una función en concreto, ¿de acuerdo? Así como su importancia para el desarrollo normal de la actividad de la empresa, ¿vale? Nos hemos encontrado, en positivo, que la gran mayoría de las micropymes hacen uso de un software que se ha diseñado, digamos, con unas finalidades pues, estándar, lo cual está muy bien, porque esto nos asegura una serie de actualizaciones y una serie de revisiones de seguridad por parte de los desarrolladores de ese software, lo que hace que, bueno, que sean un software relativamente seguros. Claro, en contra, nos hemos encontrado que hay de un 15 a un 20%, ¿vale? Que digamos que es un software exclusivo, software que está hecho a medida de los clientes y demás. Entonces, no hay una política clara y continua de seguridad, así como no sabemos el nivel de modelado de amenazas, que es el paso previo que se aplica antes de diseñar una aplicación, ni para qué tipo de amenazas está diseñado. Hay una cierta opacidad. Ese tema nos preocupa, ¿vale? La visión en general no es mala, pero nos preocupa un tanto por ciento de software que no tenemos controlado, por así decirlo.
Luego tendríamos el siguiente indicador, el segundo indicador de riesgo bajo, que serían los sistemas operativos implementados o instalados en los workstation. Ahí en positivo sí que nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de vosotros sí que utiliza Windows 10, que por supuesto sigue teniendo soporte, sacan parches de seguridad. Hay una gestión completa del sistema operativo Windows 10 todavía y espero que siga siendo durante mucho tiempo. Pero sí que hay gran parte de las empresas que, bueno, en determinados aspectos, sobre todo en temas industriales y tal, siguen utilizando sistemas operativos como Windows 7 o Windows XP, que evidentemente ya ni tienen soporte, ni tienen parches, ni se gestiona nada de su seguridad. Eso es como tener la puerta abierta a todo. Pero bueno, positivo, que la gran mayoría no hacéis eso y tenéis Windows 10. Luego, referente a Mac, bueno, en los últimos años sí que se ha dado un incremento de los ataques en este tipo de sistemas operativos, pero sí que me gustaría aclarar hasta qué punto tenemos la idea de que Mac es bastante más seguro que Windows y realmente no es así. Lo que ocurre es que como la gran mayoría usa Windows, los ataques van enfocados a este sistema operativo. Entonces, existe muchas menos probabilidades de que Mac sea atacado porque hay mucho menos pues, ataques, incidentes pensados concretamente solo para Mac. Por último, tenemos Linux, que bueno, pues su estructura de funcionamiento pues, es un ecosistema pues, seguro, bastante seguro. Tiene, al tener pues, su funcionamiento en un kernel blindado y unos usuarios muy protegidos. Por supuesto, su almacenamiento de hash de contraseñas es altamente seguro. Vale. Por otro lado, aquí vamos a hablar de un concepto que es un tanto etéreo, pero que es muy importante, ¿de acuerdo? Y es el nivel de conciencia de las empresas, en este caso de las micropymes, a la hora de aplicar políticas de seguridad, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado un porcentaje muy elevado de empresas, micropymes en este caso, que las aplica. Esto nos indica una concienciación bastante elevada por parte de las empresas, claro. Pero esto, en contraprestación, tiene un lado negativo, que casi de un 16 a un 20% no las aplica, ¿vale? Estamos hablando de que una de cada 5, aun estando concienciado y reconociendo que sí, que conocen su importancia, casi una de cada 5 no las aplica, ¿vale? Estamos aquí 15, 20 personas, 3 o 4 personas de aquí no las aplica. No es un nivel aceptable con el nivel de amenazas que nos encontramos hoy en día. O sea, estamos poniendo nosotros simuladores de máquinas en producción en la red para ver qué ataques reciben y hablamos de máquinas que reciben 7, 8.000 ataques al día. Es cuestión de tiempo. Luego tendríamos pues, el indicador de la conciencia que tenéis todos de la relevancia de la ciberseguridad actualmente, ¿vale? En positivo sí que pues habéis respondido la mayoría, pues que empecéis a ser conscientes de que existen vulnerabilidades, de que los ataques pueden ser de varios tipos, ¿no? Que existe lo que llamamos un potencial riesgo de infección. Pero sí que nos hemos percatado que aunque existe esa concienciación por vuestra parte, sí que existe ese erróneo planteamiento de que los ataques son, pues por ejemplo, un ransomware, phishing, digamos que tenéis solo localizado el 5%, por decir algún número, para tener una referencia, de la totalidad de los incidentes que podéis sufrir. Digamos que hay una visión muy limitada de lo que pues, os puede ocurrir, los incidentes de ciberseguridad que pueden ocurrir en vuestras empresas. Pásame, Diego. Gracias. Correcto. Vale. Vamos a pasar ahora a unos indicadores de riesgo relativo, ¿vale? En este caso ya tenemos que empezar a ponernos ya un poquito serios, ¿de acuerdo? Porque estos son ya riesgos que pueden tener ya un impacto directo sobre la actividad de la empresa, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de los sistemas operativos que están implementados en los servidores, que son los corazones de todas las empresas. Vale. ¿Qué nos hemos encontrado en positivo? Bueno, pues que hay los servidores, casi todos, no digo todos, pero casi todos los servidores en producción están relativamente actualizados, ¿vale? Y aún tienen soporte por parte de las diferentes casas de Microsoft y demás, ¿vale? Lo cual nos parece altamente positivo. Digamos que hay unos mínimos que se cumplen. Hay una buena implementación, un nivel de implementación relativamente elevado en comparación por encima de la media nacional de Windows Server 2016, que bueno, estamos ya por el 2019, pero bueno, bien, no pasa nada, está bien, tiene soporte y demás. Eso nos parece sumamente positivo, ¿de acuerdo? Y hay una correcta y buena implementación de los entornos Linux en producción. Hay máquinas Linux que están funcionando, máquinas que están bien actualizadas, con distros corriendo por debajo que tienen soporte y la verdad es que nos hemos encontrado que están bastante bien
bastionadas en materia de seguridad. Las cosas como son. Por otro lado, ¿qué nos hemos encontrado? Y esto es muy más focalizado en las micropymes. Pues es que es bastante preocupante el desconocimiento del tipo de servidores con los que se suele trabajar. Esto tiene su lógica. Son empresas que muchas veces, casi siempre, no tienen personal propio de IT, entonces recurren a un servicio externalizado. Entonces, es muy posible que los pormenores técnicos les son desconocidos a los responsables de la empresa. Claro, esto nos sitúa en una situación un poco incómoda, porque imaginaros que un día pasa algo, un incidente, que ojalá no pase nunca, pero pasa, y va Marina como respuesta al incidente, y es que podemos encontrarnos con que no sabemos ni lo que hay instalado. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar si no sabemos lo que hay instalado? ¿Cómo podemos buscar si no sabemos qué es lo que hay? Imaginaos que se llama a esa persona a las 4 de la mañana y tiene el teléfono apagado. ¿Qué hacemos? Un poquito más de concienciación en ese tema lo consideramos interesante. Luego, pues una cosa de las que son bastante importantes y es interesante haberla tratado en esta encuesta es la implementación de políticas de backups de seguridad. Sí que la gran mayoría habéis contestado que tenéis muy en cuenta el tema de los backups, que realicéis backups más o menos periódicamente, que tenéis todo, pues bueno, un poquito, pues varias copias, no solo una, que sería lo adecuado, varias copias en diferentes sitios. Pero sí que nos hemos dado cuenta que realmente sí que existe esa idea de vamos a hacer copias, backups, así como a granel, diría yo, pero no existe una política establecida para realizarlos. Es decir, no hay una gestión de cada cuánto tiempo, de qué manera, de forma más bien automatizada, por ejemplo, añadiéndole la sincronización, no solo en los backups, ahora además que trabajamos en teletrabajo, el hecho de que nuestros empleados puedan trabajar sobre un documento y esté automáticamente guardado en red, y programada una sincronización de que todo el mundo puede acceder más o menos a ese documento más o menos al mismo tiempo, puede realizar cambios y el sistema está programado para hacer copias de forma automática. Si se rompe el ordenador desempleado o se pierde la información de alguna manera, la copia es hecha automática, no dependemos de la acción del usuario. Entonces, ahí es importante centrarnos en realizar una política de esos backups, no solo manualmente o con pinzas, digamos. ¿Entendido? Es un poquito el hecho de gestionar ese tema, el que nos va a dar bastante más seguridad de cara a un ransomware, de cara a varios tipos de ataque. Vale. Por otro lado, valoramos positivamente, pero si bien es un punto que tenemos que mejorar bastante todavía, ¿vale? El conocimiento que tienen las empresas acerca de las posibles pérdidas / consecuencias que se producen en caso de un incidente informático / ciberseguridad, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué nos han mostrado vuestras respuestas? Pues que claramente se han comenzado a pensar en ello. Recuerdo una encuesta que se hizo hace un tiempo y tal, hacía 5 o 6 años, y era algo que la gente ni se planteaba, ¿vale? En este tiempo se ha evolucionado y empezáis a pensar ya en ello, ¿de acuerdo? Esto es altamente positivo, puesto que este es el paso previo a poner soluciones. ¿Qué hemos encontrado en negativo? También de vuestras respuestas, pues que, vamos a ver, las empresas generalmente, no digo que todas, pero sí bastantes, no son conscientes del impacto real de las pérdidas. O sea, si les ha tocado en el pasado, sí lo son, ¿vale? Porque han aprendido, digamos, a las malas. Pero si no los ha tocado, si no lo han sufrido afortunadamente hasta el día de hoy, no son conscientes de todo el impacto real, que va mucho más allá de la información que se pierde, como vamos a ver ahora a continuación. En concreto, sí que nos hemos percatado de que existe esa conciencia de que, bueno, que sí que el ataque puede tener un impacto directo sobre la empresa, sobre nosotros y sobre todo os vemos bastante focalizados en ese impacto a nivel económico y de imagen, de marca de la empresa en clientes y en exterior. Entonces, esa parte sí que es muy positiva, pero existe un impacto bastante más amplio del que creemos que no todos sois conscientes hasta qué punto, bueno, el abanico de posibilidades es muy grande y, bueno, no creemos que tengáis muy claro ahí. Entonces, en la siguiente diapositiva, tanto Diego como yo os vamos a explicar un poquito más detalladamente el tema del impacto que existe en estos casos. Vale. A mí esta diapo me encanta ponerla y ¿sabéis por qué? Porque esto es tema de papeleos y de leyes y Marina, que es media abogado, es que la chica tiene un piquito que lo explica muy bien. Entonces, aquí ha puesto
muchas palabras muy raras y le vamos a preguntar su significado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Marina, escucha, cuando hablas de responsabilidades penales y civiles, por favor, ¿a qué te refieres? Concreta un poquito, si es tan amable. Vale, en cuanto a las responsabilidades y a las consecuencias penales y civiles, me refiero a que cada vez la ley está acotando más cómo las empresas tienen que gestionar la ciberseguridad, sobre todo en función de qué tipo de empresas sean, también lo acota, y está penalizando bastante que no se hagan las cosas bien, ¿no? En concreto, así para que tengáis una referencia, una idea, yo hablaría bastante de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que salió en el 2011 y que fue complementada por el Real Decreto de 704 también del 2011. Esta Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, lo que se focaliza es en la necesidad de aplicar ciberseguridad a nivel integral, ¿vale?, en este tipo de empresas o infraestructuras que dan servicios que en el caso de sufrir un incidente podrían causar daños a la población o a lo que viene siendo el ser humano, ¿no? Entonces, además de esto, evidentemente tenemos otro tipo de leyes, pero esta es como la más visual, la que más está saliendo hoy en día. Entonces, tener en cuenta que cada vez se regula más, que no es un tema que tenéis que gestionar por responsabilidad propia, que por supuesto que sí, pero es algo que bueno, la ley está actuando al respecto. Claro, claro, porque a veces podemos decir, bueno, pero si yo no tengo, o yo no pertenezco, por ejemplo, a una infraestructura crítica, bueno, pero es que igual produces unas piezas de recambio para una infra que es crítica, de, no sé, distribución de agua, de luz, me explico. Al final, también salpica, por así decirlo, ¿no?, a las infraestructuras críticas, ¿vale? Vale, por otro lado, escucha, aquí me has puesto lo de económica. Yo entiendo que te referías al tema de sanciones, pero ¿de qué más te refieres, por favor, Mari? Bueno, pues además de las sanciones, que como podéis deducir están derivadas de los procesos penales y civiles a los que estén involucradas las empresas, tendríamos pues lo que venimos llamando parones en producción, es decir, pérdida de datos, pérdida de sistemas, que se paren, que no puedas producir nada para los clientes, ni siquiera dar servicio a esos clientes. Y recuperar los activos en estos casos suele costar bastante. Sí, cierto. Eso es cierto. En alguna ocasión nos ha venido alguien que ha sufrido una pérdida de un I+D y demás, y es costoso en tiempo, en esfuerzo y en dinero el recuperarlo. Vale. Escucha, vamos a pasar al último punto, prestigio. ¿Qué tiene que ver el prestigio con todo esto que estamos hablando aquí, Mari, por favor? Bueno, el prestigio para mí es fundamental. Porque, bueno, la imagen de marca se basa en la confianza que los clientes tienen en nosotros. Evidentemente, si hubiéramos incidentes de ciberseguridad y, sobre todo, pueden trascender a la prensa o se habla de ello, pues nuestra imagen de marca cambia totalmente. La confianza que tienen los clientes en nosotros disminuye radical. Es decir, el prestigio lo perdemos y, bueno, la viabilidad de la empresa baja a niveles extremos. Cierto. Coincido contigo. De hecho, a nivel estadístico, por ejemplo, esto ya lo comentamos en una charlita que vimos en el día del OTD, creo recordar que mostramos una investigación que decía que las pymes y las micropymes, creo que el 90%, ¿no, Mari? Creo que era. El 90%. De las que habían sufrido un ataque de un cierto nivel, en el plazo de entre 6 meses y un año cerraban. ¿Por qué? Porque el cliente perdía la confianza y automáticamente se pasaba a otro proveedor. Con lo cual el tema es muy importante. ¿Entendéis por qué siempre digo yo que estas cosas la diga Marina, ¿no? Porque para el tema de leyes es que, vamos, es única. Sigamos, por favor. Vale, ahora vamos a pasar a un tema un poquito más serio, ¿vale? A los indicadores de riesgo que no es asumible, ¿de acuerdo? Aquí, el primero de ellos es los pedidos de renovación de credenciales de acceso para los administradores. Claro, a ver, sé lo que estáis pensando. No, si mi administrador cambia continuamente. No, esto no es así. Lo siento, ¿vale? Nos hemos encontrado que, o sea, además no es que no la hayan encontrado, sino que en nuestro trabajo nos lo hemos encontrado, lo hemos visto, contraseñas de administradores que llevaban años, y no 1 ni 2, ¿vale? Sin cambiarse, ¿de acuerdo? El cambio de contraseña, algo tan fácil, ¿verdad? Tan sencillo, tan lógico, que es uno de los pilares básicos, así como la fortaleza de esa contraseña y demás, ¿de acuerdo? O sea, es que brilla por su ausencia. Es cierto que hay lugares en los que se cambia, cierto, ¿vale? Sería injusto no reconocerlo, pero es que os aseguro que os asustaría, como nos asusta a nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Verlo. Es que es alucinante, de verdad. O sea, tiene que ser cambiado el de los administradores
como mucho, cada mes. Sabemos que es una molestia, sabemos que es un peñazo y que me da miedo no recordarlo, lo que sea, ¿vale? Pero es que es un sí o sí, esto no es negociable, ¿de acuerdo? Lógicamente, otro tipo de usuarios no puede ser, igual no es necesario tan habitualmente, pero en los administradores, por favor, sí. Y ahí entraría, pues, el segundo, que es la renovación de credenciales, no de los administradores, como comentaba mi compañero, sino de los usuarios. Y sí que es verdad que las respuestas son claramente mejorables en el sentido de que encontramos que muchas empresas el tema de actualizar, de renovar las credenciales de los usuarios ni siquiera se hacen, al igual que los administradores. Un usuario entra con una contraseña y se pega 5 años con la misma, ¿vale? Incluso si se cambia, igual se cambia al año y medio o así. No es un periodo aceptable. Tendría que ser pues cada 3 meses, 6, como muchísimo, dependiendo también del servicio que se esté dando. Y sobre todo hay que tenerlo en cuenta porque aunque vosotros tengáis limitado el uso a nivel de permisos de administrador del ordenador, de lo que sea que esté usando ese usuario, sí que existe lo que se llama la escalada de privilegios. Si una persona consigue esas credenciales, pues mediante intrusión y de determinadas técnicas puede conseguir escalar privilegios y convertirse en administrador. Es decir, les habéis abierto la puerta, aunque sea un usuario, por decirlo así, raso. Entonces hay que tener también un especial cuidado con esto. Exacto. Este punto que tan sabiamente os ha comentado Marina, va de la mano del tema de las actualizaciones y de las vulnerabilidades. Si hay entre nosotros algún administrador de sistemas, uno de los mayores y de los más habituales ataques que hay es de que consigo un rol de usuario básico, encuentro una vulnerabilidad no actualizada en el sistema operativo y hago una escalada de privilegios. Es decir, paso de usuario sin privilegios a usuario administrado. ¿De acuerdo? O sea, es importante. Vale. Por otro lado, aquí ya nos vamos a poner ya un poquito serios, ¿vale? Nos hemos encontrado con que la segmentación de red, salvo honrosas excepciones, que a ver, las haylas, brilla por su ausencia. O sea, aquí lo sentimos de verdad, pero yo como analista y como técnico que soy, no puedo destacar nada de carácter positivo. Incluso en porcentajes extremadamente bajos, que no se segmente la red, eso es altamente inaceptable. Entre otras cosas, por funcionalidad, ya por seguridad, por rapidez, por mejorar y facilitar el control sobre la segmentación de red. Y porque, entre otras cosas, si por ejemplo, de este gráfico que veis aquí a la derecha, de estos 5 segmentos de red, si cualquiera de ellos se ve comprometido, ¿vale? Y la red está segmentada, puedo cerrar esa red y el resto de la actividad de la empresa sigue funcionando, ¿vale? Si la red no está segmentada, en cuanto entra, vamos a poner un ejemplo muy visual para que lo visualicéis. Si entra un ransomware en una red que no está segmentada, la red entera cae en cuestión de segundos, ¿vale? Aparte de que un atacante malicioso se puede mover por donde quiera, pues yo puedo entrar por un rol de usuarios, de ahí me pueda pasar a, no sé, a almacenamientos, de ahí me puedo pasar a I+D, a recursos humanos, puedo ver los pedidos, O sea, no es aceptable. La red debe estar segmentada y debe estar monitorizada, ¿de acuerdo? Somos muy pesimistas en este punto, ¿vale? Casi un 60% de las empresas navarras, en caso de un incidente, en las encuestas, al menos en base a la información que hemos recabado, ¿vale? Casi un 60% de las empresas caerían totalmente en el caso de un ataque. O sea, para que lo visualicéis, si entra un ransomware, por poner un ejemplo que todos tenemos en mente, ¿vale? Si entra cualquier ransomware dentro del 60% de las empresas navarras que al menos que han respondido a esta encuesta, las tumba. Así, tal cual. Tal cual. O sea, tendrían que parar su actividad y les llevaría días, incluso meses, recuperarse según el tamaño de la infra, ¿vale? Si estas mismas empresas estuvieran segmentadas, a ver, somos conscientes de que en micropymes o en empresas pequeñitas y después, vale, tal, bien, pero planteémoslo al menos, ¿vale? Si hay una segmentación correcta de redes, se puede delimitar en gran medida el impacto, ¿de acuerdo? Por favor, tenedlo en mente, es importante. Y bueno, como último indicador para micropymes con riesgo pues, no aceptable, para nada aceptable, sería la configuración de las políticas de seguridad para la realización periódica de auditorías de ciberseguridad. Sí que hemos visto en positivo que un mínimo porcentaje de vosotros sí que se plantea el concepto de auditoría de ciberseguridad.
pero bueno, realmente el 75% ni se lo plantea ni realmente es consciente de lo que es o no tiene idea real de a qué nos estamos refiriendo. Realmente históricamente estamos haciendo auditorías de cuentas, algo es común que es necesario para todas las empresas, pero no caemos en que la auditoría de ciberseguridad es más que fundamental. Tenemos que generar una política dentro de la empresa para que se pueda auditar el estado de la infraestructura y de los sistemas más o menos periódicamente y tener una visión real de la seguridad que tenemos en esa empresa y lo que tenemos que hacer para solucionarla. Si no tenemos un control de eso, realmente al final acabamos como poniendo parches, no hacemos las cosas hiladas, las cosas con pues, un principio y un final y abarcar todas las posibilidades. Entonces, bueno, os decimos que es muy, muy importante que os centréis en este concepto, que igual para alguno de vosotros es más o menos nuevo, más que nada por lo que habéis contestado en la encuesta anterior. Hacemos tenemos esa idea sobre cómo están las empresas. Vale, a ver, aquí un poquito como conclusión de todo este punto, mirad, no es cuestión de si va a llegar el golpe, ¿de acuerdo? Lamentablemente, dado el nivel de virulencia que se está dando en la red, que va a llegar el golpe es un hecho. La idea es cómo nos va a pillar a nosotros cuando llegue, ¿de acuerdo? Si estamos preparados, con lo cual el golpe será mínimo, irrisorio y no tendrá apenas impacto, o si nos va a cerrar la empresa y con ello nuestra actividad, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Solo, a ver, aquí no estamos para juzgar, no juzgamos, no opinamos, nos limitamos a poner los hechos y hablar acerca de esos hechos en base a nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Sabemos que buscamos una rentabilidad y todo esto, lo sabemos perfectamente, y que estos son gastos, pero os aseguro que cuando llega el palo, si no, os acordaréis de estas palabras. Sigamos al siguiente punto, las pymes. En este punto nos hemos encontrado bastantes semejanzas con la situación de las micropymes, si bien es cierto que hemos detectado en los indicadores un mayor nivel de concienciación. No sabríamos decir si porque ya tienen personal propio que ya se encarga en exclusiva de ello o porque directamente simplemente han cobrado antes, ¿vale? Así de claro. Entonces, vamos a hablar de los indicadores de riesgo bajo. En principio, insisto otra vez, aunque dice indicadores de riesgo bajo, vale, no son prioridades, pero no hay que dejarlas de lado, ¿de acuerdo? Es importante, vale. Al igual que en las micropymes, en los sistemas operativos que usamos en los Workstation, nos hemos encontrado el uso mayoritario de un sistema operativo con soporte actual. Me da igual Windows, que MacOS, que Linux, lo cual es positivo. Hay que reconocer también que nos hemos encontrado sistemas operativos que están corriendo un software X, que está hecha a medida para un XP, para un 7, para un tal, y que no pueden actualizar, ¿vale? Entiendo perfectamente la imposibilidad de que esto se dé así, pero hay que aceptar que es un peligro. Entonces, si no lo puedo hacer, si no lo puedo actualizar, tendré que ponerle delante algún tipo de medida mitigadora, ¿vale? Porque si no, vamos, es cuestión de tiempo. Luego tendríamos los sistemas operativos implementados en los servidores. Sí que en este caso nos encontramos que la mayor parte de los entornos Windows, bueno, de los servidores que se utilizan sí que son relativamente modernos, sí que son pues, un Windows Server 2016 en adelante, cosa que bueno, está bastante bien. Entonces, en este caso, pues bueno, nos quedamos bastante tranquilos porque la mayoría sí que tenéis estos sistemas actualizados y de las últimas versiones. Y en negativo, pues siempre existe ese reducido porcentaje que pues se tiene servidores desde hace años sin soporte y tal. Entonces, en este caso sí que, como ha indicado Diego antes en la pregunta anterior, en caso de no poder cambiarlo, porque hay veces que por determinados softwares específicos para, sobre todo, industria, es complicado, tendríamos que plantearnos poner otro tipo de medidas que frenaran antes de llegar a ese servidor. ¿De acuerdo? Claro, es que si tengo 100 máquinas y de las 100 solamente una es vulnerable, con una que tenga ya, a los demás ya les vale, ¿vale? O sea, no necesitan tener 20, con una ya vale, ¿sabes? Si entran a esa, ya pueden entrar al resto de la empresa. Exacto. Aquí vamos a hablar de implementación de las políticas de backup de seguridad, ¿de acuerdo? Hemos notado, por ejemplo, aquí es uno de los sitios los indicadores donde más se ha notado que se está mucho más concienciado, ¿vale? Estamos hablando de empresas que manejan un mayor nivel de datos,
un mayor nivel de información y hemos encontrado un porcentaje muy, muy elevado acerca de los backups y tal. Al igual que en las micropymes, desafortunadamente, también hemos encontrado que aunque se está mejorando, no hemos encontrado una política, una estrategia, si lo queréis ver así, correcta de backup. Lo que comentaba antes Marina, backup versus sincronización, ventajas, diferencias, porque tal. Esa lógica, de acuerdo, no, esa estrategia muchas veces no se conoce. Está bien hacer backup, pero si hago backup a lo locos o sin aplicar una lógica, no tiene sentido. La lógica de los backup es que si te pierdo la información, independientemente del motivo, pueda recuperar el mayor tanto por ciento de ella. Un backup puede servir para recuperar un 90%, pero igual una sincronización me vale para recuperar un 98%. Claro, claro, en contra, la sincronización es más compleja, es más liosa de gestionar. Claro, se haga lo que se haga, hay que tener clara esa diferencia. Si no hemos apreciado, hay sitios que sí, ¿de acuerdo? Pero no hemos apreciado que se tenga una idea clara en ese caso, ¿vale? Luego, pues bueno, como último indicador de riesgo bajo para pymes, sí que queremos destacar lo que es las actualizaciones del software específico. Y decimos software específico en caso de pymes porque, bueno, micropymes se da en mucho menor porcentaje el hecho de haber contratado un software que está hecho a medida, contratar una empresa que te desarrolle algo concreto para un proceso concreto dentro de la empresa. Entonces, en este caso sí que es verdad que nos hemos sorprendido porque existe un alto nivel de concienciación en este aspecto, en el tema de actualizar, aunque sea un software específico, como que hay bastante idea de que tiene que ser actualizado, al igual que otro tipo de software. Entonces, la percepción de los usuarios sí que es correcta y en eso estamos bastante contentos. Pero sí que es verdad que tiene un lado negativo esto, y es que realmente la actualización de este tipo de software la realidad será que no depende solo del que nos ha desarrollado el software. Realmente sí, pero la realidad se impone y no hacen eso por la empresa. Tienes que estar como pendiente tú de la empresa que te ha desarrollado el software, de pedir actualizaciones, de estar un poquito detrás, ¿no? Es algo que no puedes desentenderte como lo haces con actualizaciones de Windows, de Office, etcétera, que ya te vienen automáticamente, que todo te avisa, que te parece como que no tienes que estar muy en ello. En este caso sí que hay que estar pendiente e ir marcando qué actualizaciones hay que hacer y dar un toque a aquellos que no se hayan desarrollado ese software. Sí, en este caso, consejo que os damos desde aquí, el añadir eso en el contrato en el que se contrata el diseño de dicha aplicación suele obrar milagros, porque os asombraría saber la cantidad de veces que las actualizaciones no se meten misteriosamente, vamos a decir así, en los contratos. Actualizaciones y mantenimiento cuando contratáis un software. Correcto. Vale. Aquí, por ejemplo, así como en micropymes, este indicador del que vamos a hablar ahora estaba como riesgo alto, ya lo tenemos como riesgo medio. Hay una mayor concienciación y es acerca del periodo de renovación de las credenciales de acceso para los usuarios. Sigue siendo claramente mejorable, pero hay que decir en honor a la verdad de que este punto aquí está más trabajado, ¿de acuerdo? Insisto, sigue siendo muy mejorable, pero bueno, estamos contentos. Hay mayor concienciación. Y bueno, en cambio, en lo que se refiere al protocolo de actuación en plazo de 48 horas para limitar el acceso, pues es a aquellos empleados que dejan su puesto de trabajo, ¿vale? De forma indefinida. Sí que vemos que, bueno, marcamos en positivo, pero realmente no lo consideramos tan positivo, que casi el 50% de las empresas sí que tiene esa cierta sensibilidad hacia este punto, ¿no? A decir, bueno, hay que cortar todos los accesos, cambiar contraseñas, cerrar cuentas, etcétera. Pero seguimos considerando que en este caso, que es tan fundamental, 50% es muy bajo, ¿vale? A pesar de que exista esa cierta sensibilidad a este punto, no hay suficiente porcentaje de empresas, en función, todo lo sacamos en función de la encuesta que lanzamos, que implanten este tipo de limitaciones. Y aquí me gustaría añadir hasta qué punto la gente piensa, bueno, yo, este empleado deja la empresa, se va, ya le quitamos la cuenta, cerramos todo. Sí. Pero ¿y qué pasa con aquellos empleados que o se cogen una baja o se van de vacaciones más de 15 días? En ese caso, la gran mayoría de las empresas sigue con las credenciales abiertas, tal, y ahí es un fallo tremendo. Es decir, cuando una persona deja por un periodo, vamos a suponer, de 15 días,
la empresa, ya sea por vacaciones, por temas personales, por enfermedad, por lo que sea, hay que limitar ese acceso. Ya se le volverá a dar acceso una vez que vuelva, pero tener limitados esos accesos, no solo cuando alguien se va de forma indefinida de la empresa. Correcto. Vale, ahora vamos a entrar a un tema que aquí posiblemente toquemos ampollas. Tema de las VPNs, ¿de acuerdo? Hay que decir, en honor a la verdad, que esta maldita pandemia que nos ha caído encima ha llevado una concienciación a la fuerza del uso de la necesidad del uso, perdón, de las VPNs, ¿de acuerdo? Esto, como positivo, podemos decir que, oye, nos parece genial, una conexión cifrada en remoto, contra nuestra empresa, tal. Su expansión en entornos empresariales, independientemente de su tamaño, nos parece altamente positivo. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que las implementaciones, no siempre, pero sí a menudo, son clarísimamente mejorables, ¿de acuerdo? Y que, por supuesto, os aseguro que una VPN sin una correcta gestión genera más riesgo que seguridad. VPNs con un cifrado mínimo, VPNs con una vulnerabilidad súper reconocida, VPN sin un doble factor de autentificación, bueno, hablaríamos de desastres. Recordemos que una VPN mal implementada, si un usuario que tengo en mi casa trabajando en remoto hace clic en un enlace que no debe, lo único que voy a hacer es darle un acceso cifrado y seguro al malware al resto de la infraestructura. O sea, el tema es muy serio. Hay empresas que dicen, joder, pues si tengo un caso de malware y tengo otra gente por VPN, efectivamente. Porque esa gente ha hecho clic donde no debía y luego el malware ha ido directamente cifrado directo contra tu servidor. Y de ahí a toda la infraestructura. Entonces, VPN sí, pero correctamente configurada, ¿de acuerdo? Dediquemos un tiempo a ello, ¿vale? Y no lo pongo como, o sea, no lo hemos puesto como crítico, pero sí como relativo, porque en el caso de que falla, no la cargamos. A continuación, sí queremos hablar un poquito del Reglamento General de Protección de Datos y de su implementación. Hemos visto que sí que la gran mayoría de las respuestas, por no decir el 100% de ellas, dice que sí que implementa este Reglamento General de Protección, que en principio nos parece, bueno, más que estupendo y maravilloso, pero la experiencia, y aquí hablamos de la experiencia que tenemos, digo yo, en estos temas, nos hace plantear una duda, y es hasta qué punto está bien implementado, porque la gran mayoría dicen sí lo hago, ya pongo la cláusula abajo en todo lo que rellena el cliente, tal, pero es que hay mucho más, se suele hacer, pues bueno, 2-3 puntitos del reglamento y ya está. Entonces sí que os animamos a que reviséis mucho este punto en vuestras empresas, que veáis que realmente lo implementáis en la totalidad, correctamente. Tampoco cuesta mucho, solo hay que ser un poco detallista en este tema, porque sí que, bueno, cada vez se van sucediendo bastantes denuncias al respecto. Tenéis que tener en cuenta que cualquier persona puede denunciar a una empresa de forma anónima para que se le haga una auditoría en este aspecto. Y, bueno, las denuncias y las sanciones van cada vez a más. Es un tema que no cuesta mucho hacer bien y que, bueno, nos va a limitar en problemas. Bastante además, correcto. Y ahora vamos a hablar de los riesgos que no son aceptables, ¿de acuerdo? Mira, nos guste o no nos guste, la verdad, y ya os lo digo como responsable de equipos de hacking que he sido, ¿vale? La verdad es que en cualquier infraestructura, el eslabón más fuerte de toda la cadena es aquel que es el más débil. Y siempre, independientemente del lugar, siempre son los usuarios, ¿de acuerdo? Cuando no puedas entrar a una infraestructura porque la infraestructura esté bien bastionada, bien hardenizada, ¿vale? Haz un ataque de phishing contra los empleados. Alguno va a caer. El 2% pica. Eso es estadística pura y dura. Y si te lo curras un poco, lo puedes subir hasta 7-8%. ¿De acuerdo? En este punto, y más ahora que estamos trabajando en remoto sin un control directo de los responsables, es esencial y altamente valorable la formación a los trabajadores en materia de ciberseguridad. Vamos a quitar materia de ciberseguridad y vamos a poner formación y concienciación en medidas y en lógicas y en buena praxis, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado que hay un cierto nivel de formación en algunas empresas, ¿vale? Lo cual cierra bastante bien el círculo de la seguridad, pero lo más habitual, tanto en pymes como en micropymes, es encontrarnos con usuarios que no tienen formación o muy poca, o vino una vez un señor hace 2 años, me pegó una paliza que me dejó doblado y no me enteré. O sea, no.
no, ¿vale? Es 4 pautas, 4 consejos, de verdad. No os podéis imaginar la cantidad de problemas que se ahorrarían con una formación y concienciación de los trabajadores. Y además, con 2 horas que hagáis yo qué sé, cada 6 meses, sobra. No hace falta más. Y os aseguro que merece la pena. Y bueno, luego hablar de lo que denominamos control de fugas de información o sistemas de detección de prevención, perdón, de pérdida de datos. En este punto queremos distinguir hasta que siempre se piensa que viene alguien de fuera y nos roba la información, nos roba nuestro proyecto de I+D, nos roba datos de clientes, etcétera. Y en la gran mayoría, ni siquiera el que quiere esa información tiene que hacer ese esfuerzo. Es decir, ya se lo damos en bandeja. En la gran mayoría de los incidentes, la empresa deja las puertas abiertas a esa información, ya sea con servicios publicados con contraseñas por defecto o mal configurados en la red, ¿vale? O simplemente el hecho de utilizar dispositivos, bueno, el ordenador de empresa, el portátil, por ejemplo, y que los puertos USB no estén capados, cuando realmente no es necesario usarlos, ¿no? Entonces, mucha gente lo que hace es a veces pues, se mete en el USB unos datos que quiere llevarse a casa para revisar algo del trabajo, o si lo mete en el bolso sin querer, luego pierde el bolso. Es decir, en este caso, centrarnos que la gran parte de los casos de pérdidas de esa información vienen de dejar las puertas de tu empresa abiertas, de lanzar esa información, de ponérselo tan fácil al otro que ni siquiera se tiene que esforzar por robar, ¿vale? Mira, para que veáis a lo que Marina se refiere, un ejemplo muy rápido, ¿vale? ¿Veis lo que hay aquí? Bases de datos SQL de esta página web, por ejemplo, sin más lejos, ¿vale? Lista de los usuarios, ¿de acuerdo? Y esto está abierto, o sea, vosotros vais navegando por internet y lo podéis ver. Algo que la gente no se para a pensar. Por ejemplo, esto. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un disco duro compartido multimedia de los que tenemos en casa. Que lo conectamos al disco duro y nos olvidamos de que desde fuera se puede acceder y no le ponemos ni contraseña. Aquí dentro, este es un disco en particular, está en Portugal, ¿vale? Aquí dentro hay datos, fotos de niños, fotos de la familia y demás. Eso es un data leaks, ¿vale? No es nada complicado, es la inacción propia, ¿de acuerdo? Y por supuesto, no penséis que esto es ilegal, lo que acabo de mostrar mis compañeros es totalmente legal, porque está abierto, es como si me hubieran dado permiso para mirar. Exacto, o sea, tú vas por internet, pones esa IP y te metes hasta la cocina. ¿Soy yo el culpable? No, el culpable es quien no lo ha hecho bien. ¿Por qué no lo ha hecho bien? Ya sería otra cosa. Vamos muy rapidito ya para terminar ya, que ya os empezamos a cansar. Vale, sistemas EDR, vale. Endpoint Detection and Response. Vale, nos hemos encontrado aquí un 41% de empresas que dice que sí que se implementan de manera segura y demás. Y bueno, bien, vale. No me lo creo, para que os voy a engañar. No me lo creo. Otra cosa es que ciertos antivirus ofrezcan algunas funcionalidades vale, correcto, pero un EDR no es un antivirus. Un EDR, para ser quien no lo sabe, es un sistema, es un pequeño agente que se instala en los equipos y que detecta patrones inusuales, modificaciones del registro y demás. O sea, cambios inusuales en lo que es el funcionamiento del ordenador. Tira de heurística, de archivos y demás, ¿de acuerdo? Algunos antivirus, como os he dicho, cuentan que sí, hacemos funciones de EDR. Mentira, ¿vale? Es necesario tener un sistema en la medida de lo posible. No son tan caros, os aseguro de verdad que no son tan caros, y nos dan un nivel de respuesta en caso de incidente, nos dan un nivel tan sumamente elevado de rapidez en la respuesta que de verdad merece la pena. Un buen EDR implementado a tiempo en el sitio correcto controla cualquier posible incidencia, ¿vale? Insisto, EDR no es un antivirus, ¿vale? Está bien, pero no lo es. Tengámoslo en cuenta, quedamos esa palabra, EDR, muy importante. Continuemos, Marina, por favor. Y ya como último indicador de riesgo no aceptable, y con esto ya terminaríamos, sería la configuración correcta de dispositivos. Esto va ligado con el punto anterior que he comentado de la fuga de información. Realmente en positivo tenemos que el 38%, pues bueno, sí dice que realiza esas configuraciones correctas de los dispositivos, pero bueno, realmente el 60% no lo hace y eso es bastante alto. Realmente nos estamos refiriendo a lo que es temas de capar los USBs, hardenizar el BIOS, ponerle contraseña a la BIOS, etcétera. Es decir, tener
el maquetado de los ordenadores o de los workstation que se entregan a los usuarios, tenerlos limitados lo mayor posible, ¿de acuerdo? Entonces evitamos bastante ese tipo de fugas de información que no son intencionadas. Vale. Hay una cosa ya como conclusión que os queremos comentar. Si os habéis fijado, salvo soluciones muy específicas como este de XDE, de R y los DLP que hemos hablado, casi todo lo demás prácticamente se trata de herramientas que los propios sistemas operativos ya aportan. Solamente es necesario una correcta implementación, ¿de acuerdo? Solamente os pido eso, que lo reflexionéis, el capar BIOS, el capar USBs, una VPN bien configurada, eso es gratis, ¿vale? No es cuestión de gastar más, sino de optimizar mejor lo que tenemos. Con todo y con esto, bueno, aquí tenéis nuestros datos de contacto para cualquier duda que queráis plantearnos en privado. Damos las gracias a Gonzalo, a Natalia, a Coina y a su oficina. Y bueno, aquí estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que podáis tener. Lo mismo que dice mi compañero, muchas gracias a todos. Y bueno, ahora encantados de que nos escribáis por el chat alguna duda que tengáis y por supuesto si hay alguna que es un poquito más concreta, más específica, que queréis que sea más por privado, nos mandéis un correo electrónico, estaremos más que encantados en contestaros. Muchas gracias, Marina y Diego, por vuestra intervención, como siempre ha sido muy interesante. Empezamos un poco con la ronda de preguntas, algunas que han planteado en el chat y algunas que teníamos preparadas. Y lo que he comentado al inicio de la sesión, si alguno de los asistentes quiere intervenir en directo, que pida que lo comente por el chat y le daremos voz y cámara para que pueda preguntar en directo. Sendoa nos pregunta, así a raíz un poco de lo que habéis comentado en la última parte, aquí ahora hace poco en la presentación, si podéis recomendar algún EDR. Vale, sí, mira, vamos a hacer una cosa. Prefiero, si no le importa, hacerle llegar toda la información que necesite a través de un email, ¿de acuerdo? Pero vamos, no se preocupe que le haré llegar 2 o 3 EDRs para que haga la prueba. Me da cierto reparo recomendar ciertas marcas en abierto. Pero vamos, me comprometo a enviarle hoy sin falta un par de EDRs para que pueda comprobar tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale, sí, ya le comentaremos en el chat que si nos da permiso, pues os facilitaremos. Sí, nada, aquí ya nos ha pasado el correo, o sea que nada, Perfecto. Si os parece, Diego, nos envíes a nosotros la documentación y nosotros se lo enviamos a Sendoa. Correcto. Vale, también preguntaba acerca de cada cuánto debería actualizarse el sistema operativo de los servers. Vale, vamos a ver. No es cuestión de cada cuánto, ¿vale? Sino de cómo. Me explico. Vamos a ver. Las actualizaciones no es actualizar en cuanto salgan. La lógica que hay que aplicar a los servers que están en producción es la siguiente. Hay que tener, si la infraestructura nos lo permite, ojo, soy consciente de ello, por ejemplo, coger un equipo, pongamos un servidor, un Windows Server 2016, por focalizar. Tengo 5, pues cojo uno de ellos y las actualizaciones que salen esta semana las instalo solamente en ese equipo y lo tengo una semana o 2 funcionando, o 3, ¿de acuerdo? Y al cabo de una semana o 2 o 3, si veo que no se me ha roto nada, es cuando lo voy escalando. Las actualizaciones, la idea no es instalar todas de golpe, según salen. No, se me pueden romper cosas. Cojo X modelos, ¿vale? Que sean lo más representativos posibles de toda la flota que tengo de equipos, las instalo y demás. Por ejemplo, ¿de qué tiene esta importancia? Por ejemplo, cuando yo estaba en la anterior entidad, en el banco, instalamos una KB. Bueno, se instaló. Yo no estaba ahí, gracias a Dios. Se instaló una KB de Windows de marzo o abril del año pasado y tal, y el mismo día 300 máquinas cayeron. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no se había comprobado. No es cuestión de cada cuánto, sino de lo que se instale, comprobarlo antes. Ese es el key de la cuestión. Por supuesto, ver en las páginas de Microsoft que repasa las actualizaciones, o sea, lo que cubre, digamos, esas actualizaciones, ver si alguna cosa es incompatible con el sistema que tengo yo instalado. Es más un tipo, es más de estrategia más que rutina, por así decirlo, ¿vale? Espero haberme explicado bien. Muy bien. Luego añadir tal vez a esta respuesta
el hecho de que esas actualizaciones hay que aplicarlas, tal como ha comentado muy bien mi compañero Diego, pero el cambiar de versión, lo que viene siendo pues, de Windows 2008 a Windows 2012, 2016, ahí es cuando realmente, siempre que se pueda, porque como hemos dicho en la presentación, hay veces que la infraestructura no lo permite, sobre todo en entornos industriales, pero siempre que se pueda, el hecho de que cuando tenemos ese servidor ya deja de tener soporte por Microsoft, deja de tener parches de seguridad, ahí ya nos estamos limitando, ya es el límite y hay que plantearse ajustar todo lo posible para poder hacer el paso. Y sobre todo hacerlo como ha indicado mi compañero. Primero, con un servidor de prueba, no lo hagáis en producción porque podéis tener bastantes sustos. Sí, Muy siempre bien. por pasos, nunca de golpe. Vale. Respecto a los backups, ¿cuál es la diferencia entre sincronización y política de backup? Mira, esta Marina se la sabe muy bien. Vale, tendríamos la diferencia, tú tienes la política de backup, ¿vale? Que lo que haces es realizar esa gestión de los backups de forma periódica y de forma controlada, pero el tema de la sincronización es algo que es muy complementario de los backups. Es decir, tener siempre sincronizado lo que tú estás como empleado, como usuario, ¿vale? Todo lo que tú estás gestionando, todo lo que tú estás, los documentos que estás cambiando, que estén todo el tiempo sincronizándose en red con unas carpetas de acceso para que todo el mundo tenga siempre la última versión. Y sobre esa sincronización es sobre la que se pueden hacer los backups en forma de política, ¿vale? Y controlarlo constantemente. Pero jugar con las dos cosas, no solo backup, sino que la sincronización da muchísima seguridad. A veces fallan los sistemas, se rompe el ordenador, no has perdido nada. Y no hay un backup en sí, simplemente ese documento se ha sincronizado en red en otro servidor. Claro. Además, por ejemplo, se puede dar el caso de que un backup haga una copia del documento, imaginémonos, el típico documento de Excel para que lo visualicemos todos. Hacemos un backup a las 10 de la mañana, pero seguimos trabajando en el Excel hasta las 12 o hasta la 1 o hasta las 2 y sin embargo a las 3 este Excel se pierde. La importancia de la sincronización es que nos va guardando todas las copias según se van realizando. En este caso, de este Excel que he visionado, si hiciéramos una copia completa a las 10 de la mañana, todo el trabajo que pondríamos de las 10 de la mañana hasta las, por ejemplo, las 6 de la tarde, que es cuando cae el sistema, ese trabajo lo perderíamos. Con esa sincronización, lo que haríamos sería perder solamente el último cambio que esa persona ha hecho, porque todo lo demás lo recuperaríamos, con lo cual, pues bueno, pues es lo que os comentaba, de recuperar un 90, un 80 o un 99%, ¿vale? Por eso es importante el tema este. Muy bien. Y luego ya la última pregunta, ya con esta ya terminamos y ya así finalizamos de manera puntual. ¿Cuál sería una buena política de actualizaciones y cómo aplicarla? Vale. Pues básicamente es lo que os he comentado antes. Probar siempre. Primero, antes de instalar ninguna aplicación, ir a las páginas de las casas madre, Microsoft, las diferentes distribuciones Linux, MacOS, aquella que utilicemos, ¿de acuerdo? Y primero leer qué es lo que actualiza y ver si hay alguna incompatibilidad con el software que yo tengo. Eso es prioritario. Después, en segundo lugar, implementarlo en una serie de máquinas representativas de toda mi infra y tenerlo en producción 2, 3 o incluso 4 semanas, porque me puede ser que me funcione bien con el sistema que tengo ahora, pero si actualizo, imagínate, Java, la semana que viene, puede ser que con la siguiente actualización de Java se me rompa. Entonces, tenerlo en producción un tiempo prudencial, en producción, en pruebas, entendámonos. Y después, al cabo de ese tiempo prudencial, es aplicar siempre actualización, pero nunca, yo lo llamo actualización diferida, ¿sabes? Como los despidos. O sea, siempre ir con un cierto retraso de 2, 3 semanas. Esa es la mejor sensación. Y por supuesto, revisar. Revisar la documentación de las KBs es fundamental. Muchísimos problemas se ahorrarían con eso, de verdad. Merece la pena. Básicamente es eso, actualización indiferido. Así de claro. Muy bien, pues nada, con esto ya terminamos la jornada. Muchísimas gracias, Marina, Diego, a Helfon, a Cyberhelp por vuestra colaboración en estos meses que hemos estado trabajando de manera conjunta y espero que a los asistentes os haya parecido interesante la sesión, que a partir de la semana que viene ya estará disponible para que la podáis repasar. Muchas gracias a todos y que paséis buen día. Muchas gracias a todos. Un Gracias a saludo. Buenos días. todos. Un saludo.